Abramos nuestras Biblias, estimados hermanos, en el capítulo 4 de Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 4, vamos a leer los versículos del 7 al 12. La palabra de Dios dice así. Primera de Juan 4, versículos del 7 al 12. Este día, antes de leer el texto bíblico, traigo como tema el amor que revela a Dios. El amor que revela a Dios. La palabra de Dios dice así: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Oremos. Amado Padre, en esta tarde hemos leído tu santa palabra y voy, amado Padre, a exponerla. Te pido que me ayudes para que las palabras que van a salir puedan ser entendidas, Señor, por todo aquel que la escuche. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. El amor que revela a Dios. Amados hermanos, el amor es un sentimiento muy lindo. Hablar del amor, casi todo el mundo pues habla del amor, que el amor aquí, que el amor allá, vea. Es un sentimiento, repito, muy pero muy lindo, que todo mundo deberíamos practicar. Lamentablemente, a pesar de ser quizás el sentimiento más lindo que puede haber en la humanidad, es bien difícil practicarlo, ¿verdad? Es bien difícil practicar lo que es el amor. Y cuando me refiero al amor, me estoy refiriendo precisamente al amor ágape. Ágape es el amor, va, porque en el griego hay 4 palabras para amor, ¿verdad? Pero el amor ágape es el amor sacrificial, es el amor que Dios muestra, ¿verdad? Es el amor de Dios, en otras palabras. Y ese amor es bastante difícil de practicarlo. ¿Por qué? Porque en esta clase de amor es aquel que se entrega la persona por el bien de los demás. No le importa el sí, sino que lo que le importa es el bienestar del otro. Pero nosotros vivimos en este mundo, en un ambiente, estimados hermanos, en una sociedad, en un mundo de todos nosotros conocidos, donde impera el odio. ¿Verdad? Eso es lo que impera en este mundo. Lo que impera es el odio. Y el odio, amados hermanos, es la raíz de muchos frutos. La envidia, las rencillas, el egoísmo, la vanagloria, el quererse llevar a los demás entre los pies, etcétera, etcétera. El odio es la raíz de todos estos derivados. Y eso precisamente es lo que impera en este mundo. Sin embargo, Dios ha llamado a un pueblo, hermanos, ¿para qué? Para que lo revelemos a Él. Dios ha llamado a un pueblo, Dios ha llamado a gente, ¿verdad? Que se llama la iglesia. La iglesia quiere decir los llamados fuera. Vea, Dios los ha sacado del mundo para que ya no vivan de la manera en la cual vive el mundo, donde, repito, lo que impera es el odio. Dios nos ha llamado para que vivamos de una manera distinta y que reflejemos su amor. Solo de esta manera es que el mundo va a poder ver a Dios. El mundo va a poder ver a Dios en la medida en que nos amemos unos a otros, ¿verdad? Entonces, hoy en día, en este mes, tradicionalmente se celebra lo que es el mes del amor y la amistad.
Pero lamentablemente la mayor parte de la gente quizás no sabe el significado, el impacto profundo, tierno de esta palabra y de esta definición. Hablar del amor, amados hermanos, es hablar de un tema pero tan tierno y profundo, ¿verdad? Hablar del amor es hablar del bienestar del prójimo. Ejemplo dado por nuestro Señor Jesucristo, que se entregó, ¿verdad? Se entregó, dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él lo entregó, entregar. Entonces, vemos pues de que hoy en día nosotros, repito, Dios ha llamado a un pueblo para eso, para que revele a Dios en este mundo lleno de odio. Cuesta bastante, pero con la ayuda de Él, con la ayuda del Espíritu Santo, amados hermanos, podemos encaminarnos a lograr ese objetivo. Porque solamente de esa manera va a ver el mundo a Dios. El mundo no está viendo a Dios en su pueblo hoy en día, porque lo que existe pues son las discrepancias, las divisiones, las disensiones, el odio, el egoísmo, y todas estas cosas es lo que se refleja en el mismo pueblo de Dios. Entonces Dios lo que quiere es que lo reflejemos a Él y lo revelemos a Él, a este mundo, porque a Dios nadie le ve. La única manera en la cual el mundo puede ver a Dios es en su pueblo cuando se ama, ¿verdad? Cuando se ama. En este pasaje bíblico que he leído, siempre me encanta hablarles, o sea, me gusta hablarles acerca del contexto en que se escribió esto, ¿verdad? Todas las partes de la Biblia tienen un contexto, circunstancias que rodean a la escritura que se ha leído. En este caso quiero decir de que es el apóstol Pablo quien está escribiendo pues a la iglesia ya del primer siglo, a un grupo, digamos, de cristianos, de gente de Dios. Les está escribiendo, entre otras cosas, para combatir falsas enseñanzas que se habían introducido en la iglesia en aquel entonces. Como ustedes bien saben, los falsos maestros, las personas que engañan, que mienten y que utilizan siempre la palabra de Dios, han estado a la orden del día. Esto ha sido histórico, hermanos. El engaño siempre ha imperado en este mundo, ¿verdad? En la naciente iglesia ya se habían introducido falsos maestros que estaban enseñando otras cosas, ¿verdad? Que no eran las cosas que Jesús había enseñado. Entonces el apóstol Pablo está combatiendo, digamos, esas falsas enseñanzas, previniendo a los hijos de Dios para que tuvieran cuidado y que no los fueran a escuchar. Por eso, si ustedes leen el versículo 1 del capítulo 4 de Primera de Juan, dice: amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Como pueden ver, el apóstol Juan está haciendo acá una advertencia a sus hermanos acerca del cuidado que deben tener ante estas personas que están engañando, ¿verdad? Les está hablando, entre otras cosas, y sigue su exposición hablándoles acerca de cómo ellos deben revelar al Dios vivo y verdadero en este mundo y de qué manera lo van a revelar. Ellos tenían que ser diferentes, es decir, la iglesia, los hijos de Dios, los creyentes en Cristo Jesús, debían de vivir de una manera distinta a la forma de vivir, de actuar, de pensar, de proceder que estaban implementando aquellos falsos maestros. El mundo iba a ver
el mundo que no conocía a Dios iba a ver una distinción en el estilo de vida de los que habían creído en Dios y de los que no habían creído en Dios. ¿Y cómo lo iban a reflejar? ¿Cómo iban a revelar al Dios del cual ellos hablaban? Es decir, los destinatarios de Juan hablaban de Dios, pero ¿de qué manera lo iban a reflejar? ¿De qué manera iban a revelar a ese Dios del cual estaban hablando y del cual la gente no ve? Pues lo iban a revelar viviendo una vida, amados hermanos, llena de amor. Llena de amor entre unos y otros, ¿verdad? Eso es lo que, de esa manera ellos iban a revelar a ese Dios. Por eso el tema es el amor que revela a Dios. El amor practicado, el amor vivido y no solo el amor hablado. Porque muchos podemos estar hablando de amor y es bonito hacerlo, pero lo más difícil es practicarlo, ¿verdad? Es practicarlo. El amor, repito, es algo que donde la principal, lo primero debe ser para la otra persona, ¿verdad? Uno debe ser el segundo. El Señor Jesucristo es el magno ejemplo del amor. Cuando Él vino, se sentó y lavó los pies de sus discípulos, que no debería haberlo hecho, pero Él lo hizo para enseñarles principios, para enseñarles lecciones, ¿verdad? A ellos, que se deben de servir y se deben de humillar. El lavar los pies en aquel entonces era un trabajo exclusivo de los esclavos. Y un esclavo era una persona, digamos que en el ámbito social, de acuerdo a los estatus, era una persona lo más bajo que podía haber, ¿verdad? Pero el Señor tomó precisamente ese papel. ¿Para qué? Para darles una lección a cómo debían de vivir ellos, sus discípulos, a cómo deberían de vivir, de llevar adelante la vida acá en esta tierra. Entonces, acá el apóstol Pablo, el apóstol Juan está haciendo eso, ¿verdad? Les está enseñando, recordando lo que el Señor Jesucristo ya había enseñado. Dice aquí la palabra de Dios en el versículo 7, ¿verdad? Del capítulo 4, de lo que les he leído: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Vemos acá, amados hermanos, de que Juan está dando no una sugerencia, sino está dando una orden. Está dando una orden para aquellos que han creído en Cristo, o para aquellos que hemos creído en Cristo Jesús. No es una sugerencia, sino es un mandato que está dando, ¿va? ¿Y por qué? Porque el amor cuando nos amemos unos a otros, dice: amados, amémonos unos a otros. ¿Qué va a pasar cuando nos amemos unos a otros? Vamos a evidenciar, estimados hermanos, que hemos nacido de nuevo, que somos hijos de Dios, ¿verdad? Nosotros vamos a evidenciar cuando una persona ha nacido de nuevo, es una persona distinta. Amén. Dice 2 de Corintios 5, 17. Dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y sigue diciendo: las cosas viejas. ¿Y cuáles son las cosas viejas? Entre las cosas viejas está el odio, está la envidia, está la rencilla, está la prepotencia. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, cuando el cristiano, los cristianos nos amamos, estamos evidenciando que hemos nacido de nuevo, que somos una nueva criatura en Cristo. Esto cuesta, amados hermanos, porque hoy todo el mundo quiere ser importante. Todo el mundo quiere echarle zancadilla al otro, quiere pasarse encima. Y
eso no es precisamente el reflejo. No se revela a Dios actuando de esa manera. Así es de que sigue diciendo aquí, dice, porque amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Todo aquel que ama. Amados hermanos, todo aquel que ama es nacido de Dios. Fíjense bien de que algo que quiero aclarar es que el amor es un fruto y no es la raíz, es el fruto de la salvación. Es decir, que no se va a amar para nacer de nuevo. Se ama porque se ha nacido de nuevo. No sé si me explico. Es decir, que no se puede ganar la salvación, en otras palabras, ¿verdad? Una persona puede amar, pero precisamente ese amor no sería el que ha nacido de Dios. Porque una persona puede amar, ¿verdad? Les voy a poner un ejemplo. La persona puede, y ya vamos a ver una parte en 1 Corintios capítulo 13. Una persona se puede entregar completamente. Se puede dar su cuerpo para ser quemado, dijo el apóstol Pablo. Y esas manifestaciones reflejan, digamos, amor. Pero eso no significa que la persona haya nacido de nuevo. Porque esa persona, digamos, puede ser pero puede ser una persona mentirosa. Puede ser una persona fornicaria, puede ser una persona, ¿verdad? Es necesario nacer de nuevo. Y cuando una persona ha nacido de nuevo, entonces refleja el amor puro, el amor ágape, ¿verdad? Sigue diciendo acá, estimados hermanos, en el versículo 8. Fíjense bien lo que nos dice el versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Creo que está bastante claro, digamos, la escritura, ¿verdad? Ya que estamos viviendo, digamos, en este mes donde se habla bastante de esta palabra, ¿verdad? Pero es bueno hablar de este tema y dar a entender lo que significa, lo que encierra esa palabra del amor. Es bastante difícil porque todos fallamos, vea, todos fallamos y fallamos todos los días, ¿verdad? Todos fallamos y fallamos todos los días. Esto, estimados hermanos, es bastante, digamos, bastante difícil de llevarlo pues a cabo. Digo difícil, no imposible, ¿verdad? Es necesario estar siendo guiado completamente por Dios para poder vivir este estilo de vida que conlleva o donde se practica pues el amor. En el versículo 9 dice el apóstol Juan lo siguiente: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Dios Padre, amados hermanos, es precisamente la evidencia clara, contundente de lo que significa amar. ¿Por qué motivo? Porque Él dice aquí que envió a su propio Hijo, y pensemos nosotros en cada uno de nosotros, aquellos que somos padres de familia, en lo que significa un hijo, ¿verdad? Si realmente cuando un padre netamente, digamos, que no sea normal, voy a decir, un padre natural, que tenga sentimientos naturales, claros, puros, evidentes, porque puede haber personas como enajenadas, ¿verdad? Y eso con eso no puede. Me estoy refiriendo a una persona que haga uso de la razón. Un padre sabe lo que duele un hijo, ¿verdad? Yo no sé cuántos de ustedes que si no hubiera nada para comer, yo casi estoy seguro que ustedes le dan quizás el plato de comida a uno de sus hijos para que coma y ustedes se quedan sin comer. Yo siento que
yo haría eso, porque, y no es porque para que me vean, sino que siento de que me impulsa una fuerza interna a que debo hacer aquello. Uno desea el bienestar de los hijos. Si es que no están de noche, uno está pensando que qué ha pasado, que dónde están, y se le quita el sueño. Un padre que no sea normal se duerme y ronca, pero una persona, un padre, y cuando digo un padre me refiero a, digamos, tanto la madre como al padre, ¿verdad? Hablo de una manera genérica. Entonces una madre, un padre, amados hermanos, sabe, está pensando en qué le estará pasando al hijo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque realmente desea el bienestar de su hijo. Imagínense, entonces, el Dios, el Padre, dice acá en el versículo 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Dios nos amó tanto a cada uno de nosotros. Dice allí, para que vivamos por Él. Porque la humanidad estaba condenada, ¿verdad? ¿Para qué? Para irse a la destrucción, a la condenación eterna. Pero por amor, sigo hablando del amor sacrificial, ¿verdad? El amor ágape, Dios hizo lo que hizo. Dios no pensó en que la humanidad tomara la iniciativa. Dios tomó la iniciativa. ¿En qué? En enviar a su Hijo al mundo. Eso significa, digamos, en eso consiste pues el amor. Ese es un amor evidenciado. Dios evidencia el amor, no solamente lo dice. El humano nos caracterizamos, el ser humano, por hablar bastante del amor, pero no por practicar el amor. No se refleja, ¿verdad? Máximamente cuando andan a veces enamorados, hermano, que le prometen una cosa, esto y lo otro, hay mentira, vivimos un mundo de engaño. Entonces le promete tantas cosas a ese ser, donde según pues lo ama o la ama, pero en la práctica es pura vanidad todo eso. El amor verdadero, estimados hermanos, pues se evidencia en que se desea el bienestar de su ser, del ser amado. ¿Va? Cuando se ama, pues no se va a criticar a la persona, ¿va? No se le va a desear el mal, se le va a desear todo el bien posible. ¿Por qué? Porque se ama. En el versículo 10 dice así: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, y sigue diciendo, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Había ya una condena, una sentencia. ¿Y qué? Bueno, Dios no quiere eso para la humanidad. Dios no quiso eso. Y por eso envió a su Hijo. ¿Verdad? ¿Por qué? Por amor, porque no quiere esa condenación para el ser humano. Imagínense estar amando a gente desagradecida. La humanidad nos caracterizamos por ser desagradecidos, pero Dios nos ama profundamente. Amados, versículo 11 dice: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Es decir, si Dios nos ha amado así, si nosotros hemos nacido de Dios, si nuestro Padre, si nuestro Dios, si Dios es nuestro Padre, bueno, entonces debemos de reflejar su carácter en este mundo. Y parte del carácter de Dios, estimados hermanos, es el amor. El amor se tiene que reflejar, ¿verdad? Tenemos que ser distintos en un mundo donde lo que impera pues es el odio. Voy a terminar esta primera sección donde dice: nadie
Versículo 12, nadie ha visto jamás a Dios. Nadie puede ver a Dios. Entonces, ¿cómo va a conocer la gente a Dios? ¿Cómo va a conocer la gente a Dios? Dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En la medida en que vivamos en armonía, en amor unos a otros, entonces vamos a estar evidenciando la presencia de Dios entre nosotros. No así cuando hay odio. Cuando hay odio, no es Dios el que está presente, no se está enseñando a Dios, sino que se está reflejando al enemigo, ¿verdad? Así es de que es necesario tomar en cuenta esto, estas verdades que emanan de la palabra de Dios. 2 puntos más. En el Salmo 8 que leímos, siempre hablando del amor de Dios. Imagínense, amados hermanos, hay muchas personas acá de que cuando, tienen cosas de este mundo, por lo general, pues como que son prepotentes. Aquellas personas que tienen mucho dinero, no todas, no quiero generalizar, pero aquellas personas que tienen mucho dinero, que tienen muchos bienes, que tienen tantas cosas acá, qué bueno. Lamentablemente a veces que se quieren llevar a los demás entre los pies, ¿verdad? Y los tienen como de menos, así que los ven así como de reojo. Amados hermanos, fíjense lo que nos dice el Salmo 8, siempre hablando del amor, ¿verdad? No me quiero salir del tema. Dios es el creador de este mundo. Dios es el dueño de todo. Eso es así. Dios es el dueño de todo, es el creador de todo, por lo tanto le pertenece a todo. Y cuando le digo esto, me refiero no solamente a lo que hay en esta tierra, sino que lo que hay en el cielo también. Sin embargo, ese Dios, amados hermanos, nos ha tomado en cuenta al hombre. Fíjense bien, dice allí el salmista en el capítulo 8 de los Salmos. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. El salmista empieza hablando acerca de la grandeza de Dios, de ese gran Dios, y cómo toma en cuenta al hombre que lo ve como un niño. Un niño es alguien, amados hermanos, que tiene después que nace, aún antes de nacer, tiene que depender del amor. Porque si no lo cuidan, si no lo atienden, si no le cambian los pañales y no le dan la pacha y no le dan todas esas cosas, ese niño va a morir. ¿Cómo él se va a hacer la leche? ¿Cómo se va a cambiar? Se va a golpear y ya ustedes bien saben. Ese niño necesita ¿qué? Necesita mucho cuidado, necesita amor. Necesita amor. Entonces dice, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Dios, estimados hermanos, ve a esta humanidad como un niño, como los niños necesitados. Me llama la atención cuando dice, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Versículo 4 dice, digo, ¿qué es el hombre para que lo tengas, para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. El salmista se pregunta, bueno, él veía toda la grandeza de la creación. Cuando veía el firmamento, cuando se ve el sol, cuando se ve todo lo que hay en esta tierra. Hermano, cuando ustedes van al mar, ahí ven aquella inmensidad, o en la noche ven todas las estrellas, cuando ven todos los bosques, en fin, toda la grandeza de Dios. El salmista veía todo eso y él se preguntaba en el versículo 4, ¿qué es el hombre para que lo tengas de él memoria? El hombre realmente es nada, realmente. Sin embargo, Dios se ha fijado en nosotros. Eso es amor.
Eso es amor. El que Dios haya puesto los ojos en la humanidad. El que Dios se haya interesado en la humanidad. El que se haya fijado en nosotros. Eso es amor. Eso es amor, amados hermanos. El que haya enviado a su Hijo para morir por la humanidad, eso pues es amor. Entonces él se pregunta, el salmista, el versículo 8, ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites, ¿verdad? Todo lo hace, estimados hermanos, por amor. Y no solamente eso, sino de que le dio el privilegio de gobernar también, el privilegio de administrar. ¿Cuántas personas quieren, digamos, subir de posición en los trabajos? Dios le ha dado al hombre el privilegio de ser mayordomo de este mundo. Vean lo que dice el versículo 5. Le has hecho poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Dios nos ha dado un encargo. Miren el gran privilegio, nos ha tomado en cuenta y nos ha dado ese privilegio también de dirigir, de gobernar. Por eso debemos de proteger los recursos acá en esta tierra. Es parte, estimados hermanos, del trabajo de los hijos de Dios. Proteger acá en esta tierra. No tirar basura, ¿verdad? No destruir los recursos. Todo esto es en fin, y Dios, amados hermanos, nos ha puesto acá como mayordomos, como administradores en y todo que no es porque lo merezcamos, lo ha hecho por amor. Amén. Amados hermanos, hablando del amor siempre, ¿verdad? Y acerca de cómo debemos de vivir siempre bajo el tema del amor. Fíjense bien que ya estamos hablando acerca de cómo Dios, estimados hermanos, nos ha tomado en cuenta, ¿verdad? Dios nos toma en cuenta por amor. Nos está diciendo que debemos de amarnos unos a otros porque Él es amor y esa es la voluntad de Él, que nos amemos nosotros. La iglesia de Corinto, para aquellos que han leído la Biblia y han leído su contexto, quiero decirles algo para aquel tal vez que no sepa de esto. La iglesia de Corinto era una audiencia distinta a la audiencia del apóstol Juan, aunque eran creyentes, tanto unos como los otros, pero la iglesia de Corinto era una iglesia que también habían creído en Cristo, pero ¿qué es lo que estaba pasando allí? En la iglesia de Corinto habían rencilla, habían envidia, habían peleas, habían jactancia. Si no pueden ver allí en Primera de Corintios, capítulo, en el versículo, capítulo 1, ¿verdad? En el versículo 10 en adelante, para que vean un chispazo del ambiente repugnante que se vivía en la iglesia de Corinto. Una iglesia que vivía carente de amor. Fíjense bien, dice allí en el versículo 10, el apóstol Pablo lo está aconsejando. Es parte del contexto de esto. Dice en el capítulo 1, 1 Corintios capítulo 1, versículo del 10 en adelante: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros, ¿qué? Divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Les está llamando a que deben de vivir en armonía. Versículo 11, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros, ¿qué? Contiendas, pleitos. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? Les dice: ¿fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Entonces, el apóstol Pablo está exhortando, está aconsejando, amados hermanos, por el amor que les tiene a los de Corinto, acerca
les está haciendo esas correcciones, que deben de dejar las divisiones, que deben de dejar los pleitos, que deben de vivir en armonía, que deben de vivir en amor. En el capítulo 13, que es un capítulo que habla del amor, dice allí el apóstol Pablo a esa audiencia que vivía dividida, que vivía en pugna, le dice: si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Por qué motivo les dirá esto? A los que hemos leído la Biblia nos damos cuenta de que la iglesia de Corinto se jactaba de hablar en lenguas. Ellos se sentían grandes porque decían: nosotros hablamos en lenguas. Y se sentían bien grandotes. Pero ¿de qué sirve hablar en lengua? Les dice el apóstol Pablo. Ustedes dicen que hablan en lengua. Está bien que hablen en lengua. Pero si se están mordiendo unos con otros, es evidencia que no tienen amor. De nada sirve. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y dice, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena. Es decir, eso es pura bulla, en otras palabras. Eso es pura bulla, les dice. De nada sirve. Y sigue diciendo, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. De nada sirve predicar bonito, mensajes bien elocuentes, ¿verdad? Mensajes bien explicados. Todo esto es bueno, no es que sea malo. Vea, ser claro en la enseñanza, tener una profundidad en el conocimiento de las escrituras, excelente, está bueno. Pero dice, si no tengo amor, allí dice el versículo 2, y no tengo amor, nada soy. Nada soy. Y si repartiese todos mis bienes, yo voy a vender mi casa, voy a vender los guatales que tengo, la yunta de bueyes, voy a vender el carro, hasta el perro voy a regalar para dar de comer a los pobres. Y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Puedo entregar mi cuerpo para que vean que yo soy un héroe, yo soy una heroína, es para que me miren, para que me aplaudan, y no tengo amor, de nada me sirve. Versículo 4, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no es indecoroso, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Amados hermanos, no es fácil, pero con la ayuda de Dios no podemos avanzar en esta área. Y cuando lo hagamos, vamos a estar evidenciando que hemos nacido de Dios y que Dios vive en nosotros. Prestemos la atención al último himno, un mandamiento nuevo. Dios les bendiga. Gracias a nuestro pastor por el mensaje de esta tarde. Qué bueno es que es el Señor que mandó a su Hijo para que muriera por nosotros. Así es, amén. Les voy a leer la lección verídica. El amor en un creyente no evidencia de un nuevo nacimiento. Así que si hay falta de amor en tu vida, revisa tu comunión con Dios. Amén. Vamos a cantar el último himno, un mandamiento nuevo. Mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo es amado, que améis también vosotros, como
améis también vosotros. Amémonos de corazón y de labios no fingidos. Amémonos de corazón y de labios no fingidos. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, estemos apercibidos. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, estemos apercibidos. ¿Cómo puedo llorar resentido con mi hermano? ¿Cómo puedo llorar resentido con mi hermano? Dios escucha la oración, se escucha la oración y no estoy reconciliado. Dios no escucha la oración, no escucha la oración si no estoy reconciliado. Amén, gloria a Dios. Bueno, hermanos, pongámonos de pie, llegó el momento de despedirnos. Hermano Andrés, ¿nos despide en palabras de oración? Amado Padre Celestial, gracias Señor por tu bendita palabra que ha sido expuesta, Señor. Sí, Señor. Gracias porque nos abres ese entendimiento y necesitamos vivir, Señor, conforme a tus mandamientos. Así es. Así es. Gracias, Padre Santo, por este momento, Sí, en el Señor. cual vamos a despedirnos unos a otros, Sí, Señor. pero tú, Señor, nos acompañarás, Señor. Sí, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Ayúdanos Señor. a bendecir a otros también con tu palabra, Señor. Sí, Transmitir esa verdad, Señor. Sí, sea, Señor. Que también conozcan un verdadero amor, Señor. Sí, sea, Padre Que tú Santo. demandas para cada ser humano, Señor. Sí. Sí, Señor. Gracias, Señor, que tú has sido bueno, nos has permitido estar acá, Señor, en este bendito día, Señor. Sí, Señor. Y tener esa comunión unos a otros. Sí, Señor. Acompáñanos en el inicio de esta próxima semana, Señor. Y guárdanos, Señor, de todo mal y de toda advertencia maligna que nos quiera hacer daño. Sí, Señor. Gracias, Señor. En Cristo Jesús hemos orado, Señor. Amén. Y amén. Amén, Señor.